Hay temas como el flujo fronterizo. Hay quien dice, y a ver si estás de acuerdo, doctor Guillermo, que un tratado de libre comercio realmente eficiente debe tener un flujo libre de sus habitantes, como ocurre en la Unión Europea. No solamente de productos y mercancías. Claro, y lo cual es muy difícil por la realidad mexicana. Acabas de dar ahorita en el clavo, porque el Tratado de Libre Comercio lo que hace es bajar las barreras arancelarias y lo que hace es permitir el libre flujo de quitar los obstáculos. Pero lo que no se ha tomado en cuenta es el tránsito de personas. Las personas son las que han quedado ajenas a todo lo que son los beneficios del Tratado de Libre Comercio. Es importante señalar esto, Carlos, Memo. ¿Por qué? Porque esa es la importancia y el origen de la importancia de lo que es la reforma migratoria en los Estados Unidos. Una vez que se logre esta reforma migratoria, se va a formalizar este libre tráfico de personas, se va a poner orden dentro del desorden, y sobre todo a los dreamers, a la gente que son hijos de los migrantes, que tienen un sueño, tienen una meta, tienen un porvenir. Y bueno, las condiciones para que se dé esta reforma, como te digo y bien mencionabas, están ahorita congeladas en la Cámara de Representantes, donde los republicanos dicen no vamos a tocar este punto hasta no ver qué va a pasar en las elecciones intermedias del mes de noviembre. Son 12 millones de mexicanos, 12 millones que ya están trabajando en los Estados Unidos y que están aportando a la economía de los Estados Unidos. Sí, pero de forma ilegal. Así es. Viven de forma clandestina, en la oscuridad. Y con un grado humano brutal. Claro, es la mano de Sí, obra. son familias deportadas, hijos que están aquí, padres que están allá. Son historias que nosotros hemos perdido. Ahora, es importante mencionar esto. Una vez que se dé la reforma migratoria, hay que ver, Memo, Carlos, qué vamos a hacer con la frontera sur de nuestro país. Porque si se va a dar el flujo o se va a estrechar el flujo de personas, ¿qué va a pasar con el flujo de personas en el sur de nuestro país? Bueno, ahí también hay una incongruencia en este país de lo mucho que te quejas del trato a nuestros migrantes, es lo que ejercemos en el día a día con la de Guatemala, y debe de haber un equilibrio, El Salvador, ¿no? Honduras, Nicaragua. Honduras, es importante esto, Carlos, porque si tú te das cuenta con esto tenemos que ir a la par en lo que está haciendo Estados Unidos en el tema migratorio, porque si no, los migrantes que vienen de Centro y Sudamérica se van a quedar aquí, y se nos va a volver una bomba de tiempo, un problema que luego no vamos a saber manejar. Bueno, es un momento que estamos conversando. Saludos nuevamente a quien nos escucha a través de la Radio Mexiquense, a quien nos ve a través de Televisión Mexiquense. Se está llevando a cabo el traslado del presidente Barack Obama del Aeropuerto Internacional de Toluca a la capital del Estado de México, un recorrido que calculamos 15-20 minutos. Y refería a Guillermo lo que representa este vehículo, la Bestia. Vale la pena que usted conozca estos detalles. Junto con el hombre más poderoso del mundo, este miércoles llega a Toluca el vehículo más increíble. La Bestia fue fabricada por la empresa Cadillac y entró en servicio el 20 de enero de 2009. Mide 5.5 metros, tiene un motor diésel de 6.5 litros, pesa 7 toneladas y su estructura está hecha con una aleación de aluminio, titanio y cerámica. Está equipada con blindaje de tipo militar y posee un sistema de protección contra ataques nucleares, biológicos y químicos. Todo para hacerla prácticamente indestructible. Su actividad dentro de la vida política de los presidentes de Estados Unidos lo han colocado como el vehículo más famoso en su categoría. Cuando Barack Obama viaja, el vehículo también lo hace. Es transportado vía aérea en un C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ahora circulará por las calles de la capital mexiquense. Pero con todo y sus atributos, el vehículo presidencial ha enfrentado problemas en un par de ocasiones. En Israel quedó varada a causa de daños ocasionados por cargarle combustible equivocado, y en Dublín se atascó en un desnivel a la salida de la embajada estadounidense. Es por ello que las calles de la ciudad de Toluca recibieron una manita de gato para evitar entorpecer el recorrido del presidente estadounidense y garantizar que su camino a la cumbre de líderes de América del Norte sea el más seguro. Para MXQ Noticias, Juan Carlos Zarco. Bueno, ahí vemos que la Bestia no es perfecta, ¿no? Casi perfecto. Pero bueno, como les recordamos también, quiero insistir que estas coberturas pues son también en redes sociales, @MXQ Noticias, ahí constantemente se están subiendo fotografías y tweets minuto a minuto de la información que está generando, y también para los que nos están viendo en internet,
www.radio-y-tvmexiquense.mx, un clic y nos puede ver en la señal de Mexiquense Televisión o en cualquiera de las 6 estaciones de Radio Mexiquense. ¿Quiénes son los personajes que se van a juntar hoy y que hacen de la Plaza de los Mártires la plaza más segura del mundo? Aquí se los presentamos. La cumbre de líderes de América del Norte reúne a 3 mandatarios de países importantes de América: Barack Obama de Estados Unidos, Stephen Harper de Canadá y el anfitrión Enrique Peña Nieto. El estadounidense Barack Obama se convirtió en 2009 en el primer afroamericano en llegar a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. Como presidente, ha tenido que enfrentar la recesión económica causada por las crisis hipotecarias, préstamos hipotecarios con alto riesgo. Para enfrentarla impulsó la Ley de Estímulos Económicos por $8,000 millones. Este consistía en conceder varias exenciones tributarias y estímulos fiscales. También se presentó un programa de inversión público-privado para activar el mercado de crédito. Su política internacional, principalmente el anuncio del fin de la guerra con Irak y su esfuerzo por un mundo sin armas nucleares, le valieron para que en octubre de 2009 se le otorgara el Premio Nobel de la Paz. El 4 de abril de 2011 anunció su campaña de reelección presidencial y el 6 de noviembre fue reelegido para ejercer el cargo por un periodo de 4 años más. El primer ministro de Canadá, Stephen Joseph Harper, es el primero en obtener este cargo por parte del Partido Conservador. Su victoria en las elecciones de 2006 pusieron fin a 12 años de gobierno del Partido Liberal. Se ha reelegido en 3 ocasiones como primer ministro canadiense. La nación que dirige es la cuarta con mayor inversión en México. Además, durante su gestión en 2009, se impulsó la solicitud de visa a los turistas mexicanos para acceder a territorio canadiense, la cual aún permanece. El cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Mientras que el anfitrión Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia de México en diciembre de 2012, luego de 12 años en la presidencia del Partido Acción Nacional. Un año antes había concluido su gestión de 6 años como gobernador del Estado de México, considerada una de las entidades más importantes del país. Como presidente, su primer logro fue firmar el acuerdo llamado Pacto por México, entre la Presidencia de la República y los 3 principales partidos políticos del país, PRI, PAN y PRD. El principal objetivo del acuerdo fue lograr las reformas constitucionales y diversas leyes federales para lograr el desarrollo de México. De esta forma, se han logrado aprobar las reformas en materia educativa, telecomunicaciones, energética, político-electoral y financiera. Estas reformas le valieron para que en enero de este año la Fundación Estadounidense, por un llamado a la conciencia, lo nombrara Estadista Mundial del Año, reconocimiento que se le entregará en septiembre en Nueva York. Que se reconozca a México como un gran protagonista. MXQ Noticias, Verónica Villanueva. Bueno, pues los 3 protagonistas del día de hoy en esta reunión de líderes de América del Norte. En días pasados le compartimos en diferentes espacios informativos cómo el Palacio de Gobierno del Estado de México había sido habilitado justamente para este encuentro, a tal grado que prácticamente se entregó para esta cumbre y le dábamos cuenta de cómo las diferentes secretarías, empezando también por la oficina del gobernador, pues tenían sedes alternas para no parar su trabajo. ¿Cómo quedó habilitado el Palacio de Gobierno para recibir a estos distinguidos invitantes? Vea usted. Estos pasillos, esta fachada, estos murales, dan vida al Palacio de Gobierno del Estado de México. Hoy, y por un par de horas, el edificio más seguro del mundo. MXQ Noticias tuvo acceso en exclusiva a las oficinas que se convertirán por algunos instantes en los despachos de los mandatarios Barack Obama, Stephen Harper y Enrique Peña Nieto. Y aunque no es oval, como la que tiene en la Casa Blanca, esta será la oficina que ocupa el presidente Obama en territorio mexiquense. En este escritorio, donde se siente y despache un par de horas el presidente más poderoso del mundo, el presidente Barack Obama. Esta oficina se encuentra ubicada dentro del Palacio de Gobierno, en el área de la Secretaría de Finanzas. Y acompañado en esta oficina, el presidente Barack Obama estará viendo en todo momento un árbol de la vida con barro de Metepec, uno de los 5 pueblos mágicos del Estado de México.
El primer ministro de Canadá hará lo propio. Esta es su oficina en el Parlamento ubicado en Ottawa, Canadá, revestida de madera con 2 banderas de su país a los lados. Un cuadro de Sir John Macdonald, quien fuera el primer ministro de ese país, cuelga de una pared. Un estilo sencillo, simple, donde se atienden asuntos muy complejos para ese país. Hoy, su oficina es esta. Se encuentra ubicada en el área de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México. En esta mesa trabajará con su equipo, realizará algunas llamadas y podrá tal vez sentarse y tomar un respiro en tan apretada agenda. La pregunta aquí es, ¿traerá consigo la taza de los Beatles que suele colocar sobre su escritorio? ¿O tal vez el retrato de su esposa Lorraine? En tanto, el despacho presidencial en Palacio Nacional en la Ciudad de México estará aquí un par de horas, en la oficina del gobernador mexiquense Lubiel Ávila. Un lugar que el presidente Enrique Peña Nieto conoce muy bien, pues despachó aquí durante 6 años y que retomará durante la cumbre. 3 oficinas, 3 mandatarios, México, Estados Unidos y Canadá en un solo lugar, el Estado de México. Guillermo Blanco, MX con Noticias. Oficinas que habrán de ocupar en unos cuantos minutos. Hablábamos de la inercia, doctor, de cómo llegan esos 3 líderes de América del Norte, ya hablábamos de Barack Obama. ¿Podría decirse que Enrique Peña, el presidente de México, llega con una mejor inercia por el tema de las reformas alcanzadas en el 2013, con un reconocimiento internacional y de repente paradójico, ¿no?, que se reconoce más lo que se está haciendo en México desde fuera que aquí mismo adentro? ¿Él llega fortalecido con estas cartas de las reformas estructurales? Pues con la comunidad internacional sí llega fortalecido. ¿Por qué se le da el reconocimiento? No olvidemos que México fue el único país que de alguna u otra forma se movió durante el año en el aspecto legislativo. Legislativamente se arrojaron varias reformas, la educativa, la energética, la financiera, la política, que de alguna forma, para bien o para mal, van a cambiar a México. Y eso llamó la atención de la comunidad internacional. Es difícil, en un entorno tan complicado como la política mexicana, llevar a cabo esas reformas. Pero durante el año pasado, bien o mal, se hizo la política. Segundo, dentro de este problema también se van a tocar asuntos como el que tenemos en Michoacán, porque bien o mal eso afecta o desinhibe lo que es la inversión extranjera directa, Carlos. Y esto es importante mencionarlo, Memo, porque es un tema que no se puede evadir. Estamos hablando que Michoacán es un tema que se está atendiendo de manera frontal, tal vez de forma tardía, se estuvo consintiendo durante un año, pero actualmente el gobierno federal está actuando de forma frontal contra este fenómeno de la inseguridad. Es importante mencionar esto, Carlos y Memo, porque en la comunidad internacional le ha dado ese valor, le ha dado ese reconocimiento al gobierno federal en cuanto al movimiento y la actividad que ha tenido de manera legislativa para tratar de cambiar las cosas dentro de nuestro país. Y bueno, eso se reconoce. Y también estamos viendo, lo platicamos en esta mesa durante la nota, que se está retomando la agenda internacional, Carlos, de una manera impresionante, incluso cuando Enrique Peña Nieto era ya candidato, era presidente electo. Desde ahí se empezó a retomar esta agenda internacional y convocar a 2 de los presidentes o políticos más importantes del mundo para que vengan a Toluca, al Estado de México, no es nada... Era una vieja tradición de los viejos gobiernos, de los antiguos gobiernos. Durante 2 sexenios se abandonó todo lo que fue esta actividad internacional. Era necesaria reposicionar ese entorno que de alguna u otra forma México lo dominaba y se dejó a un lado. Y de ello más allá también, doctor, ese liderazgo en América Latina, que también hay que reconocerlo frente a la brasileña, frente a Chile. Hemos perdido un terreno importantísimo, no solamente lo que refiere, sino también ese liderazgo de América Latina. Me quedé pensando, y si vale la pena subrayarlo, hablábamos de cómo llega el presidente Enrique Peña por las reformas estructurales, sin duda quien presenta estas iniciativas, pero también dar un reconocimiento que pocas veces se ve en este país, y ojalá la clase política apueste más a eso, apostar a México antes de intereses de grupo personales. Así es. Y que estas reformas también son resultado de ese consenso de las diferentes fuerzas políticas de este país, y que ahora tienen un reto importantísimo, las leyes secundarias, que puede ser tan importante como las mismas reformas o más. Las plataformas se alcanzaron, ahora hay que desarrollar a través de esas leyes secundarias todas las reformas que tanto trabajo se llevó dentro del Congreso, porque bien decías, los partidos jalan agua para su molino, y ahorita es momento de ver por nuestra nación. Es un momento histórico, porque la globalización
sigue desarrollándose. Ya México no se puede quedar estancado en los 30, en los 40. Tenemos que adaptarnos a ese remolino que se llama globalización. Sí, ves a la India, ves a China y te das cuenta que has perdido un tiempo privilegiado. Valioso. Y hay que atacar de manera frontal temas como la educación. Viene el primer ministro de Canadá también a tocar aspectos académicos, aspectos de tecnología, donde México no se puede quedar a la saga. México tiene a través de esta reforma educativa, que tiene sus peros, pero ahí está la plataforma. Eso es lo importante. Lo importante de todo esto es, una vez creada la plataforma, ver para adelante, seguir desarrollando el aspecto educativo, recuperar el aspecto de la educación que tanta falta hace en México. Hoy la clase política mexicana está ya en ese camino, porque entiendo que es largo, de apostar por este país. Es parte del ejercicio democrático no estar de acuerdo con el de enfrente, vale el debate político, el diferir, pero hoy está la clase política mexicana ya por lo menos en ese camino de sí apostar por este país, en este camino que se abre y que sería históricamente lamentable perder esta oportunidad. Mira, comparados con países como está pasando ahorita en Venezuela, Carlos, que tampoco no podemos hacer oídos sordos lo que está pasando en Venezuela, Ecuador, en otros países de Latinoamérica, nosotros no nos podemos detener, tenemos que aprovechar esta oportunidad, tenemos que recuperar ese espacio que teníamos en Latinoamérica, tenemos que volver a ser la joya de la corona de todo lo que es el sector latinoamericano. Tenemos con qué, nosotros los mexicanos, necesitamos una clase política que trabaje, se comprometa y se acerque más a nosotros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo esto, Carlos, es de todos nosotros y nos conviene. Por eso hay que aprovechar esta visita y esta reunión que se lleva a cabo en Toluca para sacarle provecho. No es gratis reunir al presidente más poderoso del mundo y al primer ministro de Canadá en esta ciudad. Hay que darle el valor, hay que realmente darle el valor, porque esto es a base del trabajo y el reconocimiento que la misma comunidad internacional nos está otorgando. Tenemos que recuperar ese lugar privilegiado que alguna vez nos perteneció, Carlos. Pues bueno, son las 12:41 y de acuerdo con la agenda que nos comentabas, Carlos, que envió la Presidencia de la República, ya hay un ligero atraso, aunque parecía que venía muy exacto el presidente Barack Obama al aeropuerto. Se espera que a las 12:35, se espera que a las 12:35 llegara precisamente al Palacio de Gobierno del Estado de México. Son las 12:41, entonces ya llevamos ahí un ligero retraso. Estamos esperando, por supuesto, a que llegue la bestia para darles detalles en vivo desde la Plaza de los Mártires. Fíjate que cuando uno te pones a revisar, ahora que nos metimos de lleno a hacer la tarea en los días previos a esta jornada, y revisa lo que representa la agenda bilateral con Estados Unidos, que es amplísima, pero cuando te asomas, y para concluir este recorrido que hemos hecho en el análisis de los que participan en la cumbre de líderes de América del Norte, Canadá, un país de primera, con muchas enormes virtudes. Hablabas del flujo particularmente educativo, donde muchísimos estudiantes mexicanos van a Canadá, otra buena cantidad de ellos regresa a nuestro país. También pues Canadá representa un punto importante, destacable en esta reunión. Veía usted imágenes en vivo, lo que nos comparte la Presidencia de la República, ya prácticamente pues la llegada, el arribo del presidente Barack Obama, y ahora bueno pues a iniciar estos trabajos con toda intención. Llegó con anticipación, no cree usted que esto es casualidad. Ya ayer el presidente Enrique Peña tuvo oportunidad de sentarse con Stephen Harper en acuerdos bilaterales, y ahora con toda intención llega Barack Obama con esta anticipación para platicar en privado con el presidente Enrique Peña Nieto, ya que la llegada a este mismo palacio de Stephen Harper está calculada por ahí, programada para dentro de, ¿qué será? ¿Una hora? Una hora más o menos. Una hora más o menos, tiempo suficiente para que ellos puedan platicar. Será un encuentro, como bien lo dices, Carlos, un encuentro privado que va a iniciar ya en este momento de 15 minutos, solamente el presidente Enrique Peña Nieto, el presidente Barack Obama, y después en la tarde tendrán ya una reunión las comitivas de ambos países, pues para tratar estos asuntos importantísimos. Este encuentro privado entre el presidente Barack Obama y el presidente Enrique Peña Nieto se dará en el Salón Guadalupe Victoria, que se encuentra en el primer piso de ese edificio que ustedes están viendo ahí, el Palacio de Gobierno. Este es el Salón Guadalupe Victoria, que lleva el nombre de quien fue el primer presidente de este país, no por nada, es cosa menor también. Está dentro del área de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, y ya veíamos la nota anterior, cómo es que se acondicionaron estas oficinas para estos encuentros, y vuelvo a insistir, y me atrevería a decir que es ahorita ese edificio que estamos viendo el más seguro del mundo. Claro. Hablábamos cuando se nos cruzó en la llegada a Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, al Palacio de Gobierno, Canadá. Ayer ya se dan a conocer importantes acuerdos, hablan de seguridad, hablan del tema energético como una de las prioridades y el tema educativo.
Sí, es importante el tema energético. México no puede ganar solo en la guerra, necesita Canadá y Estados Unidos. Y necesita conjuntar tanto el potencial energético de Canadá, el potencial energético de Estados Unidos y nosotros a través de esta reforma, reunir esos esfuerzos para poder empezar a atacar otros mercados. Y Canadá ya lo dijo. Y hacerle peso a Medio Oriente. Así es, Canadá dijo que es interesado en invertir en el petróleo y la energía de este país. Entonces, que también, y lo hemos visto en muchos ejemplos, no solamente fuera de nuestra zona, sino nos vamos a América Latina, particularmente Brasil, cuando hay una inversión privada importante, inteligente, que cuide la soberanía de tu industria, es muy saludable. Ya estuvo bien de aquellos, ¿no?, que se arrojan al vacío, que se está vendiendo a Pemex, se está vendiendo al país. Hoy en día, quien no apueste justamente ese camino de inversión privada con sus limitantes pero de forma inteligente, está fuera de todo. Carlos, esta reforma energética estaba congelada desde que Ernesto Zedillo era presidente de la República. Estamos hablando casi de 18 años. 18 años que esta reforma energética siempre se quedaba al borde.